Hola, sí, ahora estamos en la segunda clase de repaso. Algo que quería comentarles es que, por ejemplo, en algo que había mostrado, había cometido un error pequeño que es el siguiente. Por ejemplo, si yo hago una línea que mide 10, enter, si yo la alargo, agarro este punto y lo alargo 3, lo que va a medir es 13 metros. No es que si yo lo alargo 3 mide 3. Yo había cometido el error de haber dicho que si alargaba una línea 3000 después pasa a medir 3000. No, mide 3000 más. Entonces, en este caso, medía 10 metros, lo alargué 3, entonces ahora mide 13 metros la línea. Eso es algo que quería confirmarles porque me había equivocado y bueno, ahora corregí. Bueno, habíamos quedado en la parte donde veíamos cómo trazar las cotas. Ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es modificar la cota, algo que no vimos en la anterior clase de repaso. Seleccionamos la cota, por ejemplo, seleccionamos ahí. Ahora aplicamos con el clic con el botón derecho, propiedades. Y esperen, que creo que me selecciono otra cosa. A ver, está bien. Clic con el botón derecho, propiedades. Ahí está. Bien. Acá nos muestra todas las propiedades de la cota, todas, desde las generales, varios, líneas, flechas. Bueno, nosotros en su momento habíamos hecho que, por ejemplo, tuviera 0.2 de tamaño, enter, para achicar la flecha. Le habíamos cambiado en su momento la tipo de flecha a oblicua, que es algo bastante común. Y en cuanto al texto, vamos a buscarlo. Le habíamos puesto 0.3, por ejemplo. El número se ve muy chico, pero no importa. A ver, 0.1. Fíjense. Entonces, acá el desfase es este espacio que es de sobra. Nosotros hicimos que bajara del 0,6 que tenía a 0.1 y ahí quedó más cerca de la línea. Después están todo lo que son, por ejemplo, el tema de las líneas y flechas. Eh, Acá le vamos a poner extensión. Uy, perdón. 0.1, así nos sobra tanta línea ahí abajo. Y en el desfase, ahí está. 0.1, así está más cerca del vértice del dibujo nuestro. Una vez hecho esto, cerramos, vamos a la cruz, a la X digo, cerramos, seleccionamos por ejemplo este punto, no lo selecciona, no sé qué está pasando. A ver, mejor vamos a hacer esto, vamos a seleccionar por ejemplo este punto y movemos toda la cota hacia arriba. Así queda más cerca del dibujo. Escape y vamos a igualar propiedades. Seleccionamos esta cota con el botón izquierdo, clic, y se lo aplicamos a este de acá. Clic de nuevo y ahí le copio las propiedades. Desplazamos esta cota hacia adentro y de esta manera tenemos la modificación de la cota para que sea acorde a lo que queremos mostrar, para que no quede tan grande y quede mejor visible. Bien,
Entonces, nosotros hasta ahora hemos visto cómo seleccionar tipo línea, cómo crear las capas, cómo pintar, cómo recortar, cómo borrar. Y bueno, ya saben, para hacer zoom con la ruedita del mouse, eso es fácil. Ahora vimos cómo girar, vimos cómo copiar, vimos cómo mover. Ahora, por ejemplo, si nosotros seleccionamos esto, todo, y ponemos grupo, enter, todo esto lo agrupa. Entonces, si queremos copiar todo esto entero, ahora podemos hacer copiar. Seleccionamos este punto, por ejemplo, y podemos copiar fácilmente este elemento. Si queremos aumentarle la escala, vamos a escala, clic con el botón izquierdo, elegimos un vértice, por ejemplo este, le aumentamos por 2 el tamaño. Fíjense que ahora mide 6 y 12, porque no solamente aumenta el tamaño de la figura, sino también de las cotas. Entonces la cota ahora me marca 12 y 6, mientras que antes marcaba 3 y 6. Bueno, para hacer bloque es exactamente lo mismo, lo único que hay que poner bloque. Por ejemplo, en este caso este grupo lo vamos a desagrupar en este momento. Desagrupar. Bien. Veamos si acá está esta función. Este es para crear el grupo. Este es para desagrupar. Hacemos clic en desagrupar. Y ya nos desagrupó la figura. Acá no está grupo. Con este agrupamos. Con este desagrupamos. Y nos quedó esta figura. Si queremos hacerlo bloque, seleccionamos todo. Y crear bloque. Y ahí se da la posibilidad de crear bloques. Nosotros no lo vamos a hacer porque esto la verdad que no es nada, es solamente unas líneas y valores, pero ahí vimos nuevamente cómo crear un bloque y cómo crear un grupo. Ahora, veamos. Nosotros llegamos a ver la creación de grupos, bloques, copiar, pegar. Después vemos las cotas. Vimos para crear láminas. Recuerden, seguir trazando en un solo plano. En mi caso voy a poner trazado previo. DWG a PDF es la formato de impresión. Nosotros podemos crear láminas en propiedades. Por ejemplo, tamaño de papel personalizado y acá en añadir y podemos crear nuestra propia hoja. ¿Por qué es importante crear nuestra propia hoja? Así no tiene esos márgenes que nos achican el tamaño del dibujo. Entonces comenzar desde el principio, siguiente. Por ejemplo, este es una A3. Supongamos que nosotros estamos haciendo una 3, esto está bien, porque es en milímetros, 297 milímetros, 420, siguiente. Acá hay que nuevamente poner 0, 0, 0, 0. Hay que borrar esos márgenes que no nos sirven. Y acá le ponemos un nombre y finalizar. Esto si quisiéramos hacer una hoja, como yo ya la tengo hecha, no lo voy a hacer. Pero, como ya había explicado antes en el video de la clase 3, ahí se explicaba cómo hacer la hoja y ese es el proceso. Acá vamos a ver algo simple. En los puntos de trazado, por ejemplo, yo había hecho uno que se llama nuevas puntas. Sí, vamos. Entonces, por ejemplo, como podrán ver, yo en la línea azul hay una línea de eje. Si yo elijo la tipo línea, acá tengo para elegir las tipo líneas también. Pero ¿cuál es el problema? La línea azul, que está en el dibujo que hice, le cambié la escala a las líneas punto línea. Entonces lo que es recomendable es dejar, cuando imprima, el tipo línea hecho en la capa y modificado ahí en el dibujo. Por lo tanto, acá en tipo línea
dejar usar tipo línea de objeto. O sea, va a imprimir la que está ahí en lo que es tipo línea. Grosor de línea, sí, le podemos asignar uno. Por ejemplo, le asignamos 0.2. Usar color de objeto. Acá vamos a asignarle un color índice, le asignamos un color 251, un gris oscuro. Eso para el azul, donde tenemos una línea de eje. Para la línea punteada de ocultas, línea oculta, también mantenemos la tipo de línea, el grosor de línea, vamos a poner uno más fino, 0.1. El color sí tiene que ser negro. Después, el verde ya estaba, el amarillo ya estaba, el rojo no lo usamos, pero ya estaba, los grises ya estaban, entonces ponemos guardar y cerrar. Y vamos a hacer una ventana en este dibujo. Hicimos una ventana ahí. Vista preliminar. Y aquí nos queda el dibujo con las puntas que marcamos. Fíjense que esta es una hoja 3. Acá mide 29.7 centímetros y acá mide 42 centímetros. Fíjense que las líneas puntadas se ven bien. Eso es porque al escalarlo quedaron bien visibles, o sea, en la representación quedan bien. Si yo dejaba la que te pone por defecto el AutoCAD, cuando uno pone ahí en la selección de línea, estas líneas serían gigantes y no queda bien. Entonces, por eso acá hay que modificar la escala de la línea. Lo mismo que la línea punteada, fíjense. Se ve bien, se ve líneas punteadas de un tamaño acorde. Si yo no lo hubiese modificado, las líneas son gigantes, bueno, en algún caso quizás ni se ven. Se ve una línea enorme negra y un punto y otra línea. No nos sirve. Nos sirve que sean línea, punto, línea, punto. Después, si nos acercamos un poco, ahí recién se empieza a notar el ancho, el espesor de la línea. Como estas líneas son finas, no se notan tanto, pero acá se empieza a notar un poco el grosor. Y las cotas, dentro de todos también, los números tienen tamaño bueno. Y esto es una hoja A3. Pero bueno, la idea es que ustedes después no solamente pongan el dibujo en la hoja, sino que además armen la hoja en su totalidad. Por ejemplo, vamos a cerrar esto. ¿Cómo sería armar la hoja? Y sería, por ejemplo, vamos a hacer línea, L, Enter, vamos a poner 42, Enter, 29.7, Enter, 42, Enter, cerramos, Enter. Esto mide 42 centímetros por 29. Ahora, vamos a hacerle unos márgenes de vamos a ponerle que miden 1 centímetro. Entonces, diferencia de fase 1, Enter. Y vamos haciendo los márgenes interiores. ¿Ven? Seleccionamos es la línea que queremos desfasar. Hacemos clic con el botón izquierdo y hacia dónde queremos desfasar. Todas las hacemos hacia adentro. Bien. Ahora con recorta, o sea, con la opción de recortar, clic con el botón izquierdo, clic con el botón derecho en la pantalla y recortamos las líneas que no nos sirven. Y ahí ya tenemos el marco de la lámina. Bien. Supongamos que ahora tenemos que mide 10 para adentro para un rótulo que fuese vertical, no sé. Pues esto es un invento, no es real. Entonces lo hacemos así. Después hacemos que mida 15. Enter. Uno, Enter.
y vamos haciendo clic, clic. Entonces veamos, porque creo que no expliqué bien lo que hice. Vamos a borrar esto. Hice una línea paralela hacia dentro de 10. Ahora hacemos una línea de fase, o podemos directamente hacer clic con el botón izquierdo acá. Después hacemos 15, en este caso, Enter. Desfasamos. Luego vamos a recortar, clic con el botón izquierdo, clic con el botón derecho en la pantalla. Recortamos la línea que no nos sirve. Y acá tenemos una especie de prototipo de lámina. Ahora, a esta lámina la seleccionamos. Le vamos a poner el color del muro porque es la línea que tiene mayor grosor. Entonces ahora hacemos escape. Y fíjense que si ahora imprimimos, por ejemplo, este elemento lo vamos a agrupar nuevamente. Grupo. Enter. Lo vamos a mover pero con polar. Entonces acá hacemos clic en desplazar. Seleccionamos este vértice. Y queda el dibujo dentro de la lámina. Entonces ahora ponemos imprimir, seguir trazando en un solo plano, trazado previo, ventana, elegimos este punto, este otro punto, vista preliminar, y nos quedó la lámina dentro de, o sea, nos quedó el dibujo dentro de una lámina, con sus marcos, y esto es lo que debería ser a futuro un rótulo. Pero bueno, acá estas líneas punteadas no deberían estar, eso se borra, entonces uno lo borraría, esto también debería uno borrarlas, pero queda bien en el medio, dentro de todo parecido. Lo importante es que está bien puesto el dibujo en la lámina y nosotros armamos una lámina fácilmente. Y esto después se envía a imprimir, porque este archivo, si uno pone aceptar, los transforma en PDF y nosotros después lo podemos enviar a imprimir a cualquier impresora. Si fuese una hoja más grande la tenemos que enviar a plotear, pero si lo hacemos en PDF lo podemos imprimir tranquilamente en cualquier impresora que sea en A3. Bueno, ahí vimos cómo hacer nuevamente unas láminas, cómo designar puntas, cómo imprimir. Vimos cómo armar grupos, cómo armar bloque, que ya habíamos visto. Igual para más detalle vean las clases anteriores donde armamos, por ejemplo, las mesas o un perfil. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una línea, enter. Vamos a hacer, por ejemplo, una figura, un cuadrado. Para hacerlo hacemos de 50, enter, por ejemplo, 50 para arriba, enter, 50 para la izquierda ahora, 50, enter. Y ahora, para cerrar, escribimos la letra C nomás, C. Y enter. Y ahí nos cerró y nos armó un cuadrado. De esta manera armamos una figura. Si nosotros queremos hacer un rayado, que es este sombreado, que está acá, el sombreado puede tener muchas formas, puede ser de este tipo, puede ser sólido, o sea, nos pinta todo, o puede ser un rayado con líneas a 45 grados que son muy útiles para marcar corte. Después hay más, fíjense, hay más variedad, pero vamos directamente a hacer un rayado. Para poder hacer un rayado sí o sí, la figura donde vamos a hacer rayado tiene que ser una figura cerrada. No puede tener ni un espacio abierto. Si está abierto en algún espacio, en una parte del dibujo, no lo va a hacer el rayado. Sí o sí tiene que ser una figura cerrada. Así que hacemos clic en la pantalla, en el hueco del cuadrado, clic con el botón izquierdo y fíjense, nos trazó el rayado que queríamos. Ahora enter y ahí quedó el rayado bien, mostrándole que, por ejemplo, esto podría ser tranquilamente una columna de 50 por 50 y
Esto nos marca que es una columna llena, que no es hueca. Y si nosotros después la queremos imprimir, podríamos tranquilamente, por ejemplo, pintar los bordes en verde para que cuando uno le imprima se resalte los límites de la columna, y uno podría agarrar en igualar propiedades y pintar el rayado en gris para demostrar que el interior tiene hormigón, por ejemplo. Aunque usualmente lo que se hace es pintarlo, eh, hacerle otro tipo de rayado que es medio con puntos. Pero bueno, también es una forma de representar haciendo un rayado de este tipo. Y fíjense, para hacer un rayado hay que sí o sí realizarlo en un objeto que es cerrado. ¿Qué significa esto? Borro, por ejemplo, el rayado que hice. Si la figura está así y quiero hacer rayado, fíjense. Lo hizo porque ya estaba visto de antes. Pero vamos a hacer un ejemplo. 40, 40, enter, 40, enter y cierro. Veamos si lo hace. ¿Ven? No se determina un contorno cerrado. ¿Eso por qué? Porque no se ve toda la figura completa. Sí o sí, para poder hacer un rayado tienen que verse la figura completa y mostrar que es cerrada. Ahora fíjense, al ver que está cerrada la figura, me permite hacer rayado. Y hago enter. Y vamos a hacer rayado nuevamente. Y ahí pude hacer el rayado que muestra que esta figura es un objeto lleno. Podría pintarlo, pero en algunas ocasiones es más útil el rayado para mostrar, por ejemplo, los cortes. Bueno, acá vimos nuevamente cómo hacer el sombreado o el rayado de una figura. Ya hemos visto cómo crear grupos, bloques, cómo hacer, por ejemplo, una lámina básica. La realidad es que después vamos a ver cómo hacer mejor las láminas, pero esto en realidad era para mostrar cómo colocar un dibujo en una lámina A3. Entonces ahora, por ejemplo, esto lo desagrupamos. Vamos a grupo, desagrupar, se desagrupó. Vamos a utilizar la herramienta recortar, clic derecho a la pantalla y le recortamos lo que no debería sobresalir. Y fíjese, ahí quedó el dibujo entero. Entonces cuando imprimimos va a imprimir y los marcos van a quedar blancos como corresponde y va a estar el dibujo en el medio. Bueno, esta fue la segunda clase de repaso, fue más corta que la anterior porque la idea era mostrar menos cosas. Y el objetivo es en la clase 4 ya empezar a trabajar en vistas y en cortes. Empezar a hacer todo lo que es la representación de vista y corte de los dibujos. Bueno, hasta acá he finalizado la clase y bueno, seguimos en la próxima clase.